Derivada de órdenes implícitas. Tengo que dar una tarea. ¿Listo? Ay, ¿De qué se queja, compañero? Y entraríamos a derivada de órdenes superiores. Vamos a dejar de compartir para mostrar la tarea. ¿Listo? Vamos a abrir el grupo SH. ¿Listo? Porque no puedo abrir los dos. ¿Se ve? Hola. ¿Se ve, jóvenes, o no se ve? sí se ve. Sí, se ve, ingeniero. Muy bien. Entonces, habíamos definido la tarea 3, tarea número 3, que es derivada por definición, incremento total, en la tarea 4, la tarea 5, derivada de funciones compuestas, y vamos a ver la tarea 6, ¿no? Entonces, la tarea 6 nos pide ya la derivada de funciones implícitas, que es el tema anterior que vimos. Si ustedes ven en el primer enunciado, nos pide ya las derivadas parciales. Encontramos sus derivadas parciales y reemplazamos los valores en ese punto. La primera componente es X, la segunda es Y. Entonces, si ustedes ven, cada una tiene su, en este caso, cuatro ejercicios para el primer enunciado. En el segundo enunciado, fíjense, dice allá las derivadas parciales de Z para las expresiones siguientes. No se olviden que la función implícita siempre debemos despejar, en este caso, como si estuviésemos despejando una de las variables. En este caso, consideramos Z como si fuese variable dependiente, ¿no? Y X y Y es la variable independiente. Entonces, en este segundo enunciado, eso es lo que debemos hacer. Hasta el ejercicio B. El ejercicio 21 pide una demostración, ¿no? Dice demostrar que las derivadas parciales siguientes es igual a menos 1. Entonces, eso hay que demostrarlo. Nos dan sus funciones a la cual debemos, estamos viendo que la función implícita es x, y, z igual a 0, y consideramos x en función de y z, y en función de x y z, y z en función de x y y. Entonces nos pide demostrar ese principio. No es difícil, es lo que hemos visto en su definición. Esa es la tarea número 5, ¿ya? Número 6. Entonces, se lo acabo de presentar la tarea y la fijamos para la otra semana. ¿Listo? Bueno, yo no sé por qué me he salido si ahí vamos a trabajar. Entonces, aquí vamos a fijarle la ficha de la tarea 6. Primero la vamos a habilitar. Y definimos la fecha que para la otra semana. ¿Listo? Entonces, la tarea 6 vamos a fijar para la siguiente clase. La siguiente clase estamos en 19, 26. Pongamos la 26 de abril a última hora. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden subirla desde el 25. 800
Entonces, si ustedes ven, ya lo tenemos definido para el grupo SH. Ustedes lo verifican si se ve. Mientras lo programamos para el otro grupo. ¿Listo? Vamos a programarlo para el otro grupo. El otro grupo, grupo P. Entonces la tarea 6 la habilitamos. A ver, fijémonos. Fíjense, para el grupo P es la misma tarea. El 21 hay que hacer esa demostración que es en base a los conceptos básicos. Y lo programamos la fecha correspondiente. La misma que hemos hecho para el 18, ¿no? Entonces decíamos el 26, ¿sí? 26 de abril. Última hora. Desde el 25. 8 de la mañana, ¿no? Bien. Entonces ya tenemos. A ver, fíjense los dos grupos, por favor, si es que están habilitados. Tanto el grupo P como el grupo SH, ¿no? Por favor. Entonces tenemos ahí la tarea 6, ¿no? Bien. De los dos grupos está bien, está correcto. Sí, ingeniero. Se ve la tarea bien. Entonces vamos a dejar de compartir para seguir con nuestro avance, ¿no? Entonces nuestro tema de hoy día es derivada de órdenes superiores, ¿no? Hemos visto la derivada de función implícita, la aplicamos y podemos hallar así. Bien, vamos a nuestra derivada de órdenes superiores. Bien, para ello vamos a usar nuestra tablita, nuestra pizarrita, perdón. Y fíjense ustedes que todo lo anterior que hemos visto son derivadas parciales de primer orden, ¿ya? Entonces, yo digo, si yo tengo, bueno, aquí la fracción no se puede ver, tengo que hacerlo a pulso. Yo tengo mi función z en función de dos variables. Si podemos derivar una función de dos variables, podemos aplicar también la derivada de una función de 3, de 4, de 5, una función de varias variables. La metodología de hallar la derivada parcial es la misma. Podemos hacerla por la definición, podemos hacer el uso de tablas, pero teniendo en cuenta que debemos hallar su derivada parcial. Precisamente por eso es que hablamos de derivadas parciales, porque derivamos respecto a una de sus variables y las otras variables son consideradas constantes, ¿no? Entonces, y así vamos derivando cada una de sus variables independientes. Entonces, habíamos visto nosotros que nosotros hemos hallado la derivada de la función de z respecto a x. Y también respecto a su otra variable independiente, y. ¿Ya? Entonces, acabamos de encontrar sus derivadas parciales correspondientes respecto a sus variables independientes de dicha función.
A esa llamamos derivada de primero, ¿ya? O si quieren, derivadas parciales de primero. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos hecho hasta ahora son derivadas parciales de primero. Yo a este resultado derivo una vez más. O sea, si yo derivo la función, a esa derivada anterior, respecto, nuevamente derivamos respecto a la variable independiente, en este caso x y y. ¿Ya? Entonces yo derivo el resultado anterior una vez más respecto a x, ¿no? Entonces, si ustedes ven, estamos definiendo su derivada de segundo orden, ¿no? Y eso es igual. Si ustedes ven, podemos decir que es equivalente a la derivada de segundo orden de su variable dependiente z dos veces respecto a la misma variable. ¿Ya? Y esa es una derivada de segundo orden respecto a x. Pero no se olviden que a este resultado, la derivada parcial respecto a x, debemos derivar primero respecto a x y después respecto a y. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo a ese resultado otra vez derivo respecto a las variables independientes que tenemos. En este caso, y. Entonces, de ahí a ese resultado estamos con la batería baja. Vamos a conectarnos. Bien, entonces vamos a derivar, habíamos dicho, el resultado anterior respecto a la otra variable, en este caso y. Y si ustedes ven es lo que estamos haciendo y nos define, si quieren, esa derivada parcial de segundo orden, en este caso, primero respecto a x y después respecto a y. Fíjense que a la componente de la primera derivada parcial respecto a x hemos derivado respecto a x y respecto a y. O sea, que a esto hemos derivado respecto a su variable x e y. Lo mismo hacemos para la otra, ¿ya? Entonces, yo debo hallar la derivada parcial una vez más. Primero respecto a x, hemos dicho, y después respecto a y, ¿no? Entonces, a eso yo derivo como estamos derivando la segunda componente, y, ¿no? Entonces, si ustedes ven, estamos hallando la derivada parcial del segundo orden de dicha función de dos variables. Entonces, aquí tendríamos primero respecto a y, después respecto a x. Bueno, era hacerlo con el otro color, ¿no? Para mantener el orden, no olvidamos. Bien, pero estamos hallando la derivada del segundo orden. Entonces a ese resultado, fíjense que nuevamente derivo, pero ya respecto a su otra variable independiente, en este caso y. Entonces aquí, si hacemos eso, va a quedar de la forma siguiente, ¿no?
respecto a Y. Entonces, ahí tendríamos nuestra derivada de segundo orden dos veces respecto a Y. Bien, fíjense lo que hemos encontrado. Aquí tenemos derivada de primer orden y acá tenemos derivadas parciales de segundo orden. Bueno, pongámosle ahí segundo orden. Entonces, todo esto es lo que llamamos derivada de segundo orden, ¿no? Incluido este, ¿no? Ya. Si yo quiero hallar una derivada de tercer orden, lo mismo, al ejercicio, a la derivada anterior de segundo orden, le digo una vez más respecto a las componentes, en este caso, que son las variables independientes X y Y. Si quieren, lo hacemos y van a ver ustedes, sí, ¿no? Vamos a poner otro color. Entonces yo digo que a este resultado yo derivo una vez más respecto a la componente X y la componente, parece T, ¿no? Vamos a borrar. Entonces derivamos respecto a X. A ese resultado derivamos o sea, la derivada segunda vamos con esta primera respecto a X, ¿de acuerdo? Entonces, estamos diciendo nosotros que estamos derivando una vez más a la derivada de segundo orden, pero respecto a su variable independiente, ¿no? Entonces, podemos decir que este es igual a la derivada de tercer orden, ¿no? De Z respecto a X cubo. Igual, podemos ver la derivada parcial a esta misma derivada de segundo orden respecto a Y, ¿no? Entonces, si ustedes ven, hacemos respecto a Y y lógicamente estamos derivando esa expresión de segundo orden una vez más, pero respecto a su otra variable Y. Y eso es igual a la derivada de tercer orden pero primero derivamos dos veces respecto a X, después respecto a Y. Entonces ahí ya tenemos dos derivadas parciales respecto a la variable X, tanto en su componente X como Y. O sea, ¿qué estamos haciendo? Este 1. Hagámosle 1. Hemos hallado la derivada, si quieren, tanto en X como en Y. Lo mismo debemos hacer para acá, para 2. A este resultado final de acá, derivamos respecto a X y derivamos respecto a Y. ¿Listo? A ver, hagámoslo. Entonces, a este resultado, vamos con el color naranjita
y debemos derivar respecto a X, respecto a ese resultado derivamos una vez más entonces tendríamos Y y X, ¿no? Entonces, a ese resultado, lógicamente, que habíamos dicho que es la derivada de tercero. Se ve, se escucha, ¿no? Bueno. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ingeniero. Entonces, si ustedes ven, estamos encontrando la derivada parcial 2 veces respecto a X, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos la derivada parcial respecto, aquí nuevamente derivamos ya respecto a Y. Entonces si ustedes ven derivada parcial respecto a Y, tomamos que debemos derivar la derivada anterior. Entonces nos vamos acá y vemos eso, ¿no? Esta es la derivada segunda de Z respecto, primero respecto a Y y después respecto a X, ¿no? Entonces al derivar, lógicamente que nos va a quedar la derivada de tercero. Derivada de tercer orden. En este caso tendríamos la derivada de X, o Y, perdón, derivada parcial respecto a Y, derivada parcial respecto a X, y nuevamente derivamos respecto a Y, que son las 3 derivadas parciales respecto a la componente. Fíjense que ya también hemos utilizado para ello. El 1 y el 2 lo hemos calculado, el 3 y el 4 debemos hacer lo mismo, y todas esas son las derivadas de tercero. O sea que cada una de ellas, fíjense, debemos derivar 2 veces, ¿no? Tanto en X como en Y. Por lo tanto, si son 4 y 2, vamos a tener 8, ¿no? Aquí ya tenemos 4, nos faltan 4. Entonces derivemos otra vez respecto a X. Pero ya derivamos, en este caso, el 3. Si derivo respecto a X, el resultado de 3, obtenemos esto. Entonces aquí vamos a tener primero respecto a X, después respecto a Y, y por último respecto a X, ¿no? Entonces tenemos nuestra derivada de tercero. Acá lo mismo hacemos, pero la otra variable independiente, y fíjense que siempre derivamos respecto a su variable independiente. Entonces, si ustedes ven, derivada
derivada parcial de z respecto a x estamos en la tercera respecto a x y respecto a y. Cerramos, ¿no? Entonces aquí tendríamos la derivada de tercero. Por lo cual tendríamos primero respecto a x y después respecto a y. Pero 2 veces, ¿no? Entonces ya tenemos 6 más los otros derivadas parcial. A la cuarta que decimos, pero primero respecto a x vamos a derivar, en este caso, la cuarta ecuación, tanto en x respecto a y también. A x y y. Entonces aquí tendríamos al cuadrado en z respecto a y. Y aquí lo tendríamos, ya no podemos, ¿no? Yo pensé que podía escribir, no nos permite. Para que nos salimos de la pizarra. A ver, vamos a poner acá arriba. Entonces aquí estamos hablando de la derivada de tercer orden de z. Primero 2 veces respecto a y una vez respecto a x, ¿no? Entonces si ustedes ven, eso sería esto. Y por último, la última que va a ser 3 veces respecto a la misma variable. Si a esto derivamos una vez más respecto a y, esto va a quedar derivada de tercer orden de z respecto a y. ¿Listo? Entonces, pero a todo esto llamamos derivadas parciales de tercer orden. ¿Listo? Si a ese resultado derivamos una vez más respecto a una variable, vamos a tener derivadas parciales de cuarto orden, ¿no? Y así podemos llegar hasta la derivada en S, ¿no? De orden superior. Pero las derivadas de orden superior son aquellas que están a partir de la de segundo orden. ¿Listo? Mire, se corta, ¿no? Entonces, todo a partir de la de segundo orden decimos que son derivadas de órdenes superiores. ¿Ya? Que quede claro. Bien, ya lo tenemos bien definido, los conceptos básicos de la derivada de orden superior. O sea, que si fallamos en una de ellas, lógicamente, que el resultado final no va a ser el correcto. Vamos a borrar y vamos a dejar de compartir esto para ir donde queremos estar. Bien, entonces ya hemos visto eso, que son las derivadas de orden superior. Aquí, si ustedes ven, nos dice si es de una función de 2 variables, sus derivadas parciales van a ser respecto a esas 2 variables. X e Y también son funciones de 2 variables. Así que pueden considerarse sus derivadas parciales de esta forma, lo que hemos hecho. Derivamos respecto a X, después derivamos respecto a Y, la misma derivada parcial en X, lo mismo hacemos para Y, y estas son las segundas derivadas parciales. Si la función es de 2 variables, se usa la siguiente notación. Entonces, para una función de 2 variables, esta es la notación que ustedes van a encontrar siempre en los libros. ¿No? A ver. Entonces,
Fíjense que aquí tenemos una primera derivada parcial, pero a esa queremos derivar una vez más, aplicamos la notación siguiente cuando queremos derivar una vez más respecto a la variable x. O puede estar expresado de esta forma, 2 veces respecto a x, y aquí 1 quiere decir la primera componente. O sea, 2 veces debemos derivar respecto a la primera componente. O sea, no nos olvidemos que todo para la primera componente, aquí la tenemos, x. O sea, esta sería la primera componente, 1, y esta sería la segunda componente, 2. Por eso es que aparecen ese 1 y ese 2, ¿ya? Entonces derivamos 2 veces respecto a la primera componente, y aquí lo que hemos aplicado nosotros, ¿no? Que es la derivada parcial de la función respecto a x, una vez más respecto a x, que es equivalente a esto otro, ¿no? La derivada parcial del segundo orden de dicha función respecto a x 2 veces, ¿no? O z consideramos así. Si ustedes ven, aquí estamos derivadas del segundo orden respecto a la misma variable x, ¿no? Esa notación siempre la van a ver en los libros de ustedes, y quizá aparezca una más, pero las principales están aquí. Bien, respecto, fíjense, aquí también hacemos lo mismo. A la variable x derivamos una vez más respecto a y nos indica eso, que primero debemos derivar respecto a x y después respecto a y. Es decir, la primera componente y después la segunda. Aquí derivamos la primera componente y derivamos la segunda. Aquí primero debemos derivar respecto a x y después respecto a y. Aquí lo mismo, x y después de y. Para la otra derivada parcial respecto a y, hacemos lo mismo, derivamos respecto a x y respecto a y. ¿Por qué? Porque son las dos derivadas parciales que debemos considerar, ¿no? No hay otra. Si hubiese z, aumentamos. O sea, una función de 3 variables. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos todas las notaciones que van a tropezar en los libros. Todas estas notaciones van a estar reflejadas en cualquier libro que ustedes hagan, ¿ya? Relacionadas a las derivadas parciales, en este caso, la segunda derivada parcial, ¿ya? Bien. Continuamos. Aquí en la parte teórica a veces no se ve muy claro, ¿no? Pero ya cuando veamos ejercicio lo vamos a nosotros ver mejor. Por ejemplo, acá, fíjense qué nos dice aquí: hallar la segunda derivada. Segunda derivada parcial de esa función que está ahí, x cubo más x cuadrado y cubo 2y. Entonces primero hallamos la primera derivada, que es la que conocemos. Aplicamos nuestra tableta y resolvemos. Si ustedes ven, a esta expresión yo la derivo respecto a x, respecto a y es considerado constante, ¿no? Teniendo eso en cuenta, yo comienzo a derivar. Si respecto a x es 3x, ahí tenemos. Primer término, estamos derivando x al cubo, ¿no? Segundo término, aquí lo tenemos. Con otro color lo vamos a hacer. Si derivamos respecto a x, fíjense que y es constante, ¿no? Entonces, 2xy cubo quedan. El tercer término no hay la variable x, pero yo estoy derivando respecto a x, ¿no? Entonces y hemos dicho que es una constante. Entonces 2y cuadrado resulta ser constante, ¿no? Derivada de una constante, 0. Y nuestra expresión queda así, ¿no?
Ya, si ustedes ven, acabamos de hallar nuestra derivada parcial de primero. Lo mismo debo hacer para la otra expresión. Entonces, fíjense ustedes que acá yo derivo respecto a y. El primer término no hay la variable y, pero estoy derivando respecto a y. Entonces x es constante, por eso que es 0. Segundo término nos aparece la variable y. Entonces, si yo derivo acá, a y es 3y cuadrado por x cuadrado. Entonces aquí lo tengo, 3x cuadrado y cuadrado. Tercer término es menos 2y y queda 4y. Entonces, si ustedes ven, tenemos ya nuestra derivada parcial. Hasta ahí todo ok, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Explicando de nuevo, por favor. ¿Explicar de nuevo? ¿La Sí, tablita? sí, lo de abajo. ¿Cuál de abajo? Lo Hasta que, ahí, sí, esa hasta parte. ahí está, no hay problema. Esta parte de acá, a ver, lo vamos a resaltar con rojo y más grueso. ¿Esta dice usted? Sí, ¿O es esa. todo? ¿O Sí, toda todo? esa parte. Ya, fíjense que usted tiene esta función de acá arriba, ¿no? ¿Cierto? F de x, y más x cubo más 2x cuadrado por y. Aquí está derivando respecto a x, ¿cierto? La función deriva respecto a x. Dice que toda derivada parcial, si usted deriva respecto a x, debe, la otra variable debe ser constante. Entonces, teniendo eso en cuenta, fíjense que solamente voy a derivar el primer término y el segundo. El tercero no, porque resulta ser que y es una constante. Y la derivada de una constante es 0, ¿sabes? Entonces que no aparece. Entonces si yo derivo al exponente le resto 1 y bajo el numerador multiplicando, me va a salir esta expresión. ¿Hasta ahí está claro? ¿A ver? Sí. Yo lo El entendí otro esa parte. igual, el otro lo mismo. Tiene solamente tengo, derivo respecto a y, el 3 baja a multiplicar y aquí lo tenemos. Y dividimos y al cuadrado. ¿Ya? Hasta ahí todo bien, ¿no? Compañero. Sí, está bien. El segundo término, negativo. Estoy derivando respecto a y, simple, eso no se olvide. Si derivo respecto a y, el exponente baja a multiplicar. Entonces 2 por 2, 4 y nos queda esto. ¿Está claro hasta ahí? Yo creo que ya está, ¿no? Bien. ¿Cuál es la duda? No, ya lo entendí ahora sí. Bien. Entonces, eso es la cuestión de derivadas parciales, tanto en x como en y. Ese mismo concepto lo buscamos y nos dice que debemos derivar una vez más respecto a x, al resultado anterior, a esta expresión de aquí. Yo debo derivar una vez más toda esta expresión una vez más respecto a x. Eso es lo que me dice aquí. Entonces que está aquí la derivada parcial, 3x cuadrado menos 2x, que debo derivar respecto a x. Eso es lo que me dice aquí. ¿Ya? Y derivo. Como estoy derivando respecto a x, me sale 6x cuadrado, o 6x, perdón. Segundo término, derivo respecto a x, me va a quedar 2y cubo. Entonces, si ustedes ven, tenemos los dos términos derivados. Y es de segundo orden, ¿ya? O derivada segunda. Bien, y acabamos de encontrar una de las preguntas, ¿no? O sea, nos pide allá la derivada, la segunda derivada parcial de dicha función.
Hasta aquí tenemos un resultado. Debemos hallar el otro. Fíjense que yo a este ejercicio lo debo derivar una vez más respecto a y. O sea, derivo respecto a y. Entonces, yo derivo ese resultado respecto a y. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes, acá agarro, considero la derivada parcial respecto a y la derivo. ¿Ya? Pero a eso debo derivar respecto a y. O si quieren, vamos acá. ¿Ya? Entonces, el resultado anterior, yo si quieren, derivo una vez más, pero respecto a y, ¿no? En este caso, no sé por cuál empezamos, en orden vertical o horizontal. Da lo mismo, ¿no? Si quieren vertical, horizontal, cualquiera, no sé. Vamos horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que a la derivada parcial respecto a y debo derivar una vez más, o al resultado de derivada parcial en x derivo una vez más respecto a y. ¿Cierto? Entonces, yo tengo eso sí. Entonces, si ustedes ven, tendríamos este resultado, f de x y y, derivo una vez más, pero respecto a y. Eso es lo que me dice aquí. ¿Ya? Entonces, debemos derivar respecto a y. Entonces, a este resultado derivamos una vez más respecto a y. ¿No quiere escribir? ¿Qué pasa? Entonces, derivamos respecto a y. Va. Quiero que aparezca el puntito este y no me aparece. Bien. Bueno, si no quiere, no se activa, hagámoslo de otra forma. Entonces, ahí tenemos que debemos derivar respecto a y, a este resultado anterior. Si ustedes ven el mismo valor, entonces derivo respecto a y me va a salir 6x. ¿Listo? Entonces aquí hemos derivado respecto a x y respecto a y. Ahora acá, a y derivamos respecto a x. Si ustedes ven, al resultado de la derivada parcial respecto a y, yo derivo respecto a y. ¿Ya? Entonces a este resultado de acá, yo derivo respecto a x. Si derivo respecto a x, tenemos 6xy cuadrado, ¿no? Al otro lado, no se olviden que y es una constante de 0. Entonces vamos a obtener esto. Bien, me falta derivar al ejercicio de acá respecto a la misma variable y. Entonces hacemos eso. Fíjense, deriva una vez más esta expresión respecto a y. ¿Y qué tenemos? Vamos a tener dos términos, ¿no? Tendríamos 6x cuadrado y, que lo tenemos aquí, y menos 4. Entonces, ese es nuestro otro resultado, ¿no? Con el cual tendríamos nuestras 4 derivadas parciales de orden superior. En este caso, segunda derivada parcial, ¿no? Bien. Si yo le pidiese de 3, de 4, que sea esta de tercer orden, ¿Será que podría explicar el último?
Creo que su internet se le fue. No, está bien. Al menos yo lo he tenido bien. Bueno, no hay problema, lo explicamos. Fíjense acá, a esta expresión dice que debo de dar la derivada respecto a y. Tenemos esta expresión, ¿no? Damos la derivada respecto a y, ¿cierto? Entonces ese valor, el que está aquí, ya, dice que debo derivarlo eso, respecto a y. Entonces derivo respecto a y, fíjense que tengo dos términos. 2 por 3 es 6, ¿no? Que aquí lo tenemos, 6. X cuadrado de constante. Y y ha disminuido en un grado. Segundo término, menos 4, ¿no? ¿Cierto? Entonces, mi resultado va a ser 6x cuadrado y menos 4. ¿Alguna pregunta? Ahora quiero de tercer orden, le decía. ¿Cuál sería el de tercer orden? A ver, primero, ¿cómo sería? O sea, a ver, numeremos cuál es primero, ¿no? A este llamémosle el primero, a este segundo, a este tercero, a este cuarto. Entonces yo quiero hallar la derivada de tercero. ¿Cuál sería el primero? ¿Cuánto saldría? A ver. O sea, yo quiero hallar, vamos acá, f de x, x, x. ¿Cuánto es? ¿Alguien me puede dictar? O sea, este resultado debemos de... 2y A eso debemos derivar una vez más respecto a x. si sale 2y. Oye, 6. Solo 6. Eso es, muy bien. Ahora esa expresión debo derivar una vez más respecto a y. ¿Cuánto es? 6 más 2y. A ver, yo quiero derivar. ¿Ya? ¿Cuánto sería? 6y cuadrado. A ver, seguimos. 6y cuadrado. A ver, ustedes me gritan 6. ¿Qué más dijeron? Y cuadrado. Estamos acá, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí a este derivamos una vez. 6 respecto a y, ¿no? 6y cuadrado, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Seguimos. Quiero hallar la otra derivada parcial. Bueno, a este ya le hemos hecho los dos. Tanto en x como en y. Yo quiero hacerle para el 2, el 3 y el 4. ¿Cuánto es? Para el 2, ¿cuánto sería una vez más respecto a la variable y? O sea, podemos decir f al 2 una vez más respecto a y. O a x, x. ¿Cuánto es?
12Y. 12, 12, 12, Y, seguro. 12XY. X, Y. No se olvide que es constante, ¿no? Bien. A ese resultado debo derivar, o mejor dicho, la otra componente. Y, Y, Y. ¿Cuánto es la derivada parcial? Con respecto al 3, Ya. con ese dice, ¿no? Este mismo, ¿no? El 2, estamos en el 2. Ah, ya. Con respecto a X, entonces. Estamos en el 2. Aquí estamos. No se me pierda. Ya este estado lo hemos hecho, ¿no? Ya está hecho. Estamos aquí. Por eso que está Y. A ver, ¿cuánto es? A ver, para empezar, el primero está mal. A ver, vamos a corregir el primero. No es 12. Entonces, tenemos YX, ¿no? Estamos aquí, YX. Entonces, a eso debemos derivar una vez más respecto a X. Este es 6X, 6Y cuadrado. ¿Ya? Corríjanlo. Ah, es que tuve una confusión que lo hicimos respecto a Y, por eso es que salió otro resultado. Claro. Y estamos Haya en el sido 2. sí, sí, ya. Ok. Ya, está correcto eso. Vamos con el otro. A ese resultado, a este de acá, derivamos respecto a la variable Y. Ahí es 12, ¿no? Sí, sí, ahí sería 12. 12XY. 12X. Bien, ya tenemos el 1 y el 2, ¿cierto? Nos falta el 3 y 4. Vamos a hacer con otro color. Yo quiero hallar la derivada aquí a esto una vez más respecto a X. X, X, Y. ¿Cuánto es? Sería X igual a 1, sería 6XY cuadrado. 6Y cuadrado. 6Y cuadrado. Muy bien. Seguimos. Debemos derivar una vez más respecto a Y. X. Y. ¿Cuánto es? 12XY. Sería 12 igual que el anterior. 12XY. Si ustedes ven y aplicar la tablita de derivadas que siempre hemos conocido, fíjense que aquí este es igual a este es igual a este otro. ¿Y cuál nos falta? Nos falta el 4, ¿no? Debemos derivar, hagámoslo con otro color, y decimos que hay que hallar la derivada X, Y, Y. ¿Cuánto es?
12XY. A ver, 12XY. Bien. Y por último, 3 veces respecto a la misma variable y. Y, y e y. ¿Cuánto sería? 6x², ¿no? Bien. Entonces ahí tenemos nuestro resultado final. O hay que encontrar más derivadas parciales. Son 8, ¿no? Porque 1, 2, 3, 4, a cada una da 2 derivadas parciales, serían 8, ¿no? Entonces ahí teníamos nuestra derivada parcial de tercer orden. Si yo quisiera una de cuarto orden, también vamos aplicando ese resultado. Fíjense que aquí ya sería 0, ¿no? Ya se van eliminando algunos. Donde hay constante es 0, ¿no? Bien, pregunta, ¿alguna pregunta que tuviese? Inge, yo tengo una duda. Diga. Al escribir f y x se refiere a que debemos derivar lo que está derivado en respecto a y hay que derivarlo otra vez ahora respecto a x. ¿A eso se refiere? En el número 2 dice f y x. Ya, f y x. Y yo quiero derivar una vez más respecto a ese resultado. Es como si tuviese usted esta función. Esta función y usted deriva respecto a la variable que le pide. ¿Ya? ¿Y cuál es la variable que nos pide? ¿La y o la x? Eso no estoy seguro. ¿Es el primero o el que está al último? Ya, en el primero, x tenemos que utilizar aquí, ¿no? A este resultado dice que debemos derivar una vez más respecto a esto. A ver, vamos a ver a los conceptos que lo hemos visto inicialmente, ¿no? A ver, voy a borrar esto para mostrarle. Fíjense ustedes que a esta derivada habíamos dicho nosotros, si esta es nuestra función, f de x, ¿no? Entonces es importante los conceptos. A eso yo debo derivar, digamos, f de x, estoy derivando z respecto a x, ¿cierto? ¿Está claro o no está claro? Si yo quiero derivar una vez más, entonces debo derivar respecto a x. Eso es lo que me dice aquí. O sea, a esa derivada parcial derivo una vez más. O también me representa de esta forma. Si quieren de esta, es lo mismo decir esto o esto. Esas son las notaciones. Ya la entendí, Inge. Gracias. O sea, que al resultado anterior nosotros debemos derivar. ¿Ya? Entonces el concepto está aquí. ¿Listo? Bien. Continuamos. Vamos a seguir avanzando. Y ahora vamos a ver derivadas de órdenes superiores. Entonces, como ya sabemos las derivadas de órdenes superiores, ¿cuáles son? Que son aquellas derivadas de segundo orden, tercer orden, 14, de cuarto orden, quinto orden, sexto orden, hasta derivadas de órdenes superiores, ¿no? O orden enésimo. Toda esa a partir del segundo le llamamos derivadas de órdenes superiores. ¿Ya? Ahora acá yo quiero hallar la derivada de orden superior de una función compuesta. ¿Ya? Habíamos dicho, fíjense ustedes,
y yo tengo una función, ¿no? Yo tengo una función definida así. No me quiere agarrar. ¿Qué será? Entonces yo tengo, fíjense, una función que está en función de dos variables, ¿cierto? Y que dicha función está en función del parámetro T. Este es el caso 1, ¿cierto? Que vi. Tanto X y Y están en función de una sola. Pero sin embargo, si quieren, pongámosle U aquí, que es igual a eso. Y decimos F está en función de X y de Y, ¿no? Y que este está en función de T. Es la función compuesta, ¿no? Y la llamamos caso U. Lo mismo estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, esa función está en función de dos variables intermediarias y dicha variable intermediaria está en función de una variable independiente. Bien, vamos a borrar y aplicamos nuestro concepto de derivada de función compuesta. Entonces, fíjense ustedes que mi derivada de función compuesta aquí la tenemos. ¿Ya? Hallo la derivada de la función respecto a x por la derivada de x respecto a t, más la derivada de la función respecto a la variable intermedia, la derivada parcial de la variable intermedia respecto a t. O sea, hemos aplicado nuestro diagrama de árboles, ¿ya? Y eso es lo que estamos usando. Si quieren, ponemos f, este es x, este es y este es t, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el recorrido que hacía nuestro diagrama. Hallamos la derivada de la función respecto a x, la función respecto a y, la derivada de y de x respecto a t y la derivada de y respecto a t. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Bien, como esa es mi función compuesta, yo quiero hallar de segundo orden. Entonces aquí yo tengo mi derivada de segundo orden. Ese es mi objetivo, llegar a la de segundo orden. Como yo quiero derivar una vez más, fíjense que aquí yo tengo un producto. Un producto de funciones. Acá tengo otro producto. Y esos son estos. O sea, el producto que utilizamos es U por B. Y aplicamos nuestra tablita, ¿no? Nuestra tablita dice que debemos derivar la primera o la segunda sin derivar, más la primera sin derivar o la segunda derivada. Eso es lo que estamos aplicando en esta expresión de acá. Todo esto de acá. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven a esta expresión de aquí, aplicamos este concepto y nos está dando esto, esta ecuación. ¿Ya? Entonces estamos utilizando esa derivada. Bien, pero también yo sé que la derivada parcial respecto a x es una función de dos variables. Entonces ahí decimos que tenemos que x es una función de t. Y fíjense que nos va a definir esa expresión. Aquí tenemos para la variable correspondiente que tenemos tanto x y t, y acá tenemos para y. Entonces lo expresamos también en el producto correspondiente de este concepto que tenemos aquí, ¿no?
Bien, entonces yo teniendo eso en cuenta, hoy agarro mi formulita que tengo acá, esta formulita que tenemos aquí, y reemplazo los valores de f de x, ese valor de ahí, y ese valor de ahí, por estos valores que tenemos aquí y aquí. Y lo reemplazo. Fíjense que lo he reemplazado aquí y aquí. Entonces ahí lo he reemplazado. Y hago mi operación. Entonces reduzco, simplifico y todo lo que ustedes quieran aplicando nuestro concepto algebraico que tenemos, ¿no? Entonces todo eso me va a salir de esta expresión. Esta expresión. ¿Ya? Que 2 veces la derivada de segundo orden respecto a x, la derivada de x respecto a t elevado al cuadrado, más 2 veces la derivada de segundo orden, primero respecto a y, después respecto a x, y la derivada de x respecto a la variable independiente t, y la derivada de la variable intermedia de y respecto a t. Entonces todo eso nos sale en 1, 2, 3, 4, 5 términos que corresponden a la derivada. Entonces si ustedes ven, este diferencial de x multiplicamos a este otro y lógicamente que nos sale al cuadrado. Si este multiplicamos por acá, nos sale el producto. Y seguimos haciendo las operaciones correspondientes. Cuando hacemos suma y resta, resulta que va a ser 2 veces el mismo término. Y llegamos a esa expresión. Estamos definiendo esa derivada parcial, ¿no? O sea, esta ecuación. ¿Ya? Que es lo mismo de acá. O sea, esta derivada parcial es la misma anterior, solo que la hemos simplificado por la notación. ¿Ya? Entonces, esta de acá es idéntica a la anterior. Fíjense la derivada segunda, x hemos derivado de la variable intermedia respecto a la variable independiente t elevado al cuadrado, igual aquí lo tenemos. 2 veces la derivada de x y hemos definido en este caso la derivada de segundo orden de dicha función compuesta. ¿Ya? Entonces, en ningún momento nos estamos saliendo fuera del lugar de las cosas que ustedes han entendido. Siempre desde el punto de vista matemático. Los conceptos de derivada del producto estamos usando y la aplicación algebraica y definimos esa nueva expresión que me representa la derivada parcial de una función compuesta. Bien, fíjense que esta es una demostración y el mismo concepto lo utilizamos acá. ¿Ya? Entonces, la función compuesta va a quedar definida para el caso 2. Si ustedes ven, tenemos la función de 2 variables x y que cada variable intermedia es transformación de t y s. Para y también, en función de la variable independiente t y s. Fíjense que esta primera expresión es la misma que anteriormente hemos analizado. La hemos demostrado. ¿Ya? Solo que está en función de la variable t. Y en S también. Lo único que cambiamos variable. La dificultad está acá. Fíjense que en esta expresión de acá ya van alternados.
T, S y T. Y ya no hay este 2. Después todo lo demás es lo mismo. Y se desglosa, ¿no? Primero derivamos S respecto Y respecto a S, T más X en S y T. Fíjese que cambia la derivada parcial. Acá como son semejantes, por eso es que se suman. Aquí no se pueden sumar. Y fíjense que la derivada parcial X y Y se mantiene. Esa es la única novedad. Y aquí, fíjense, cuando está elevado al cuadrado, como es la misma derivada, acá ya son distintas variables, porque tenemos T y S. Allá tenemos los dos que son S y acá T es lo mismo. Entonces la variación va a ser esa, ¿no? Aquí fíjense respecto a la misma variable, acá va alternado. Primero S y después T. ¿Ya? Pero sale el mismo análisis. Entonces, estas son las derivadas parciales de una función de segundo orden cuando está como el caso 2, ¿no? Bien. Nosotros, si quieren, podemos ver y aplicar un ejercicio, ¿no? Podemos decir, a ver, si no lo tenemos, lo podemos hacer. Ya, lo podemos hacer. A ver, aquí lo vamos a hacer. Yo le doy una función cualquiera, z igual, no sé, pongámosle x cuadrado más y cubo, si quieren. Y podemos decir que x está en función de t cuadrado. E y en función de también t, ¿no? Podemos decir e a la t, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nos pide hallar la derivada del segundo orden de dicha función compuesta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Acordarnos de la expresión. Entonces, algunos quizás dirán, bueno, yo la demuestro, como era yo. Así yo era ella, la demostraba. Y tengo que agarrar, digamos, la primera, ¿no? Fíjense que la primera, la segunda es muy similar. O si quieren, llegamos a definir la misma que hemos definido acá abajo. ¿Cierto? Es la misma. Esta es la misma. Esa yo la vuelco acá. Fíjense que debo hallar la derivada segundo orden respecto a x de qué. De esta función que es x cuadrado más y cuadrado. Yo hallo la derivada. Tengo los valores de x y de t. Tengo que reemplazar, me sale una expresión grande. Entonces, como sabemos la derivada de orden superior, no tenemos ningún problema para calcular. Hallamos la derivada de orden superior, la derivada parcial, hacemos la operación y nos va a salir la derivada que nos piden. O sea, lo único que debemos hacer es derivar primero, en este caso, 2 veces la derivada de segundo orden. De ahí multiplico esa derivada parcial respecto a t, pero elevado al cuadrado. Segundo término, dice que 2 veces la derivada de segundo orden, primero respecto a y, después respecto a x. Lo tenemos ahí. Debemos multiplicar por la derivada parcial, la variable intermedia a x respecto a t. Es decir, si derivamos x respecto a t, 2 veces t. ¿Cierto?
Y y respecto a t sigue siendo el mismo, ¿no? E a la t, lo reemplazo aquí. Si derivo primero respecto a y, es 3 veces y cuadrado. Y si derivo una vez más respecto a x, no hay x, ¿no? Es 0. Entonces este término se va a hacer 0. ¿Ya? Seguimos acá. Debo derivar respecto a y, 3 veces y. 3y cubo, derivo una vez más, va a ser 6y, ¿cierto? Entonces eso debemos multiplicar por y. A ver, anotémoslo si quieren. Aquí lo vamos a hacer a un lado. ¿Listo? Ya que la tenemos las expresiones ahí, vamos a anotarlo aquí. O sea, este valor es como si tuviese aquí igual. Y hoy llevo allá la derivada segunda de esta función. X y y cubo. Si es la derivada segunda, ¿cuánto es? Aquí, llamémosle 1 si quieren. ¿Cuánto es la derivada segunda de esa expresión, jóvenes? Derivada de segundo orden. 2x. 2x. Bien, aquí está. Sí. Esta derivada de acá, ¿qué nos dice? ¿Cuánto es? X respecto a la derivada de segundo orden, no es que sea otro, ¿no? Entonces aquí decimos nosotros f de t, decimos que va a ser igual a esta derivada. Habíamos dicho que es igual a ¿cuánto? 2x. 2x o 2. La primera derivada respecto a x es 2, ¿no? 2x. Derivamos una vez más, ¿cierto? Bien. Este primer término, ¿no? A ese valor debo derivar respecto a t. Entonces aquí va a ser 2t. Pero ese al cuadrado, ¿no? Ese es el primer término de esta expresión. Vamos a la segunda. Más. O sea, estamos acá. 2. La derivada primero respecto a y o respecto a x. ¿Cuál es? ¿Cuál es primero? Jóvenes. Debemos derivar esto, ¿no? La derivada de segundo orden. Primero respecto a y, ¿no? O es x. Bueno, si quieren x es 2x, ¿no? Queda 2x, pero a ese resultado deriva respecto a y, entonces 0. Por donde sea sale 0. Debemos derivar x respecto a t. X respecto a t es 2t. El otro término dice que debemos derivar y respecto a t. Y ese es igual a e a la t. E a la t. Listo, vamos al tercer término, ¿no? Estamos hasta aquí, más el tercer término. El tercer término debemos derivar la función respecto a x. Entonces aquí es 2x. Por lo tanto, debemos de hallar la derivada segunda respecto a t. La derivada segunda respecto a t, estamos en la primera derivada de 2 veces t. Derivo una vez más de 2. 2. Bien, pero eso tiene que ser al cuadrado. Estamos aquí, estamos en el tercer término. ¿Sí? 1, 2, 3, ¿no? Entonces, este es al cuadrado, ¿no? Tercer 1, 2, 3,
el cuarto término, más, pongámoslo acá porque no podemos escribir aquí, ¿no? Ah, se puede. ¿Y por qué hace rato no podíamos? La pizarrita. Ah, eso era, ¿no? La pizarrita. Entonces escribimos. Cuarto término, la derivada de x. La derivada de x es 2x, ¿no? Aquí es 2x. Y debe multiplicar 2 veces respecto a t. X respecto a t, derivada segunda, derivo 2t, derivo nuevamente, queda bien. Más la derivada parcial respecto a y. Si es respecto a y, tendríamos 3y cuadrado. ¿Cierto? Y debemos derivar 2s respecto a t. Si derivamos respecto a t, la derivada de segundo orden, e a la t, derivamos una vez más, e a la t. Entonces aquí es e a la t. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven aquí mi derivada parcial, t, hacemos la operación, este es 4 por 2, 8, t cuadrado. Fíjense que todas las variables, t es variable independiente, aquí hay una que es intermediaria, ¿no? Esa intermediaria, que es x, aquí lo tenemos. Entonces, toda la expresión debe estar en función de la variable independiente. Reemplazamos, hacemos la operación, reducimos a la mínima expresión y ese es nuestro resultado de la derivada de la función compuesta que acabamos de hacer, ¿no? Ya, ustedes lo terminan de hacer esto porque es álgebra, ¿no? Ya la aplicación la hemos hecho. Preguntas, jóvenes. Este término es 0, ¿no? Por si acaso. Este es 0, porque hay un 0, ¿no? Entonces van a quedar, si quieren, 4t, ¿no? 8t cuadrado más este de acá. 2 por 2, 4 por 2, 8. Aquí tenemos 2 por 2, 4, y reemplazamos el valor de x, vamos a tener ese. Reducimos a la mínima expresión y vamos a salir a dar con el resultado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay? Bien, la siguiente clase, vamos a quedar acá. La siguiente clase vamos a seguir avanzando. Vamos a dar más ejercicio y me voy a fijar qué ejercicio corresponde a la tarea 7, ¿ya? Que la vamos a dar la otra clase. ¿Preguntas, jóvenes? No, ninguna. Vayan haciendo las tareas que tienen una y el jueves seguro que van a tener, ¿ya? Que pasen esta parte, fíjense que no es complicado. Los ejercicios son así. Y si ustedes ven todos los conceptos que estamos aprendiendo, lo estamos aplicando. ¿Ya? Matemática es practicando, ¿no? Pregunta. Creo que hoy día tienen que subir otra tarea, ¿no? Bien, el examen, vayan pensando en el examen. Podemos tomar ya nomás, o si no esperamos que avancemos un poquito más y tomamos el examen todo hasta antes de integrales. Podríamos considerar. Y el otro examen lo tomamos solamente integrales y de ahí al final todo lo avanzamos. ¿Ya? Quedamos así, nos vemos el jueves. Hasta el jueves, jóvenes. Ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Voy a borrar. Si no hay preguntas.
y nos vemos el día jueves. Hasta luego.